Hace 15 días habíamos visto el tema de la muerte. Vimos que la muerte es la consecuencia del pecado. Y que muerte no significa la desaparición, la extinción o la inexistencia del ser, sino que muerte tiene que ver con separación, la separación de la vida. Y colocábamos el ejemplo de cuando tenemos un árbol y cortamos una rama de ese árbol. En el momento que se produce esa separación se ha producido la muerte. La fuente de la vida, que es el tallo, la planta, ya no transmite esa vida porque ha habido una separación. Entonces la muerte no es la inexistencia. Los seres humanos fueron creados por Dios para vivir para siempre, sea en un estado de relación y comunión eterna con Dios, o sea en un estado de separación. Pero los seres humanos fueron creados por Dios para vivir para siempre. Entonces la muerte, insisto, no significa dejar de existir. La muerte significa la separación de la vida que es Dios. La palabra del Señor nos dice que en Dios nuestro Creador estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Luego vimos también que Dios había dicho al ser humano: el día que comas del árbol ciertamente morirás. Eso significa que la muerte era algo que seguiría a la desobediencia. No era algo simplemente que iba a suceder mucho tiempo después, sino que Dios había sido muy claro en la advertencia. El día que comas del árbol, ciertamente morirás. Pero luego vimos que los seres humanos siguieron hablando, andando y haciendo diferentes actividades que encontramos en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿tenía razón la serpiente cuando dijo: no moriréis, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? La respuesta evidentemente es que no. La serpiente es una serpiente astuta y engañosa. La serpiente tomó parte de las palabras de Dios y las tergiversó para engañar a los seres humanos y que estos se separaran de su Creador. Lo que vemos es que en verdad, en el momento que los seres humanos pecaron contra Dios, en ese mismo instante se produjo en ellos la muerte. Pero veíamos que la muerte tiene tres aspectos. Tenemos la muerte espiritual, entonces es algo que ocurre en el interior de los seres humanos cuando se pierde la comunión, la relación y la comunión con el Creador. Luego tenemos la muerte física, que es cuando el ser humano vuelve al polvo de la tierra. Y finalmente, si la muerte del ser humano o el pecado del ser humano no se resuelve antes de que llegue esa muerte física, entonces el ser humano experimentará una muerte eterna, una separación eterna de su Creador. Ahora, esa muerte eterna no la vemos quizá claramente representada en este texto, en este pasaje de Génesis capítulo 3. Es algo de lo cual la Biblia nos habla mucho más adelante y nos describe en una manera más completa. Y por eso, en el momento del estudio, nos limitamos más que todo a hablar de los dos primeros aspectos de la muerte, que son la muerte espiritual y la muerte física. En cuanto a la muerte espiritual, si en realidad el ser humano murió espiritualmente, deben haber algunas evidencias de que esa muerte espiritual en realidad ocurrió. Y en el texto podemos ver que los seres humanos sintieron vergüenza por su desnudez. Anteriormente, dice la palabra de Dios, el ser humano estaba desnudo, o sea, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había en su mente, en su interior, malicia, maldad, una mala conciencia. Pero ahora que el pecado ha entrado en el hombre por su desobediencia, el ser humano experimenta la vergüenza de la desnudez. Experimenta temor, miedo de Dios. Hay un tipo de temor, un cierto temor que es un temor de respeto hacia Dios. Dios pide que tengamos temor de Él en el sentido de que respetemos al Creador, que recordemos que Él es santo y que no podemos tratar a Dios de una manera irrespetuosa. Pero el miedo de Dios nos hace correr lejos de Él, y ese miedo de Dios no es algo que Dios desee. Dios quiere que tengamos una relación de armonía con Él. Pero el hombre, debido a su pecado, experimentó miedo en su corazón. Todas estas cosas muestran
que lo que era en el principio una relación de armonía con el Creador, ahora esa relación de armonía se ha dañado, se ha cortado, se ha deteriorado debido al pecado. Lo siguiente que vimos fue que hubo un alejamiento de Dios. Ellos se escondieron, huyeron de la presencia de Dios cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto. La culpa, ese sentimiento de culpa también aparece allí en el texto y por eso tienen miedo, porque Dios había dicho: el día que comieres de él ciertamente morirás. Y finalmente la autojustificación y el trasladar la culpa a otros y a Dios, ¿cierto? La mujer fue la que comió del árbol y me engañó, dijo Adán, pero también dijo la mujer que tú me diste, ¿cierto? Trasladando de alguna manera la culpa a Dios por su pecado. Pero no solamente, aunque el ser humano no murió físicamente en ese momento, sí recibió la sentencia de parte de Dios: polvo eres y al polvo volverás. Y eso es algo triste, mis hermanos, porque Dios no nos creó a nosotros para la muerte. Dios creó al ser humano para la vida. Dios creó al ser humano para que viviera con él para siempre. Dios creó al ser humano, lo puso en un jardín y le dijo: mira, de todo árbol del huerto puedes comer. Y dentro de todos los árboles del huerto que podía comer, se encontraba el árbol de la vida. También estaba el árbol del bien y del mal. Pero Dios había mandado al ser humano, había instruido al ser humano que podía comer de todo árbol del huerto, incluido el árbol de la vida. Significa que Dios quería tener comunión eterna, o bueno, quería no solamente, sino que también quiere tener comunión eterna con el hombre. Ese es el deseo del corazón de Dios. Desafortunadamente, ahora el hombre, debido a su pecado, que fue creado en ese estado de perfección, de bondad, ahora tiene que volver al polvo de la tierra de donde fue sacado. Eso es un tipo de humillación, porque el polvo de la tierra fue de donde Dios levantó al hombre cuando el ser humano no era absolutamente nada, ¿cierto? No era nada. Dios lo formó del polvo de la tierra, como del material de este mundo, pero luego Dios dijo: tú eres mi imagen y semejanza. Y Dios elevó al hombre a una posición en la que el hombre podía administrar las cosas que Dios había puesto bajo sus pies. Pero luego, hombre, debes volver al polvo de la tierra de donde fuiste sacado. Alguien lo dijo de esta manera: el hombre es la corona de la creación, pero también es la vergüenza de la creación. Tristemente, es la única criatura de todas las criaturas hechas por Dios en este mundo que, a pesar de la capacidad tan extraordinaria que Dios le ha concedido, decide rebelarse contra su creador. Eso no lo hacen los animales, que son en un sentido inferiores al ser humano. Lo hace el ser humano con la libertad y la capacidad de tomar decisiones que Dios le entregó a los hombres. Lo bueno de todo esto, mis hermanos, es que en medio de ese panorama que puede ser triste, porque decir la verdad a veces entristece, ¿cierto? Decir que nosotros los seres humanos somos la corona de la creación, ¡wow!, qué bendición. Pero que somos la deshonra de la creación, eso entristece nuestros corazones. Pero luego, el recordar la clase de Dios que nosotros tenemos, un Dios que es un Dios de amor, de infinita gracia, que tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros, restaura en nuestros corazones el gozo y la felicidad, porque no somos un proyecto sin terminar para Dios. No fue como que Dios, en el momento en que los seres humanos pecamos, Dios dijo: ¿saben qué? Hagan lo que ustedes quieran, o simplemente nos envolvió como si fuéramos un papel inservible y nos tiró a la caneca y ya no quiero absolutamente nada con ustedes. Eso no fue lo que Dios hizo, sino que lo que nuestro Dios hizo fue decirnos, prometernos: yo voy a rescatarlo, yo tengo un plan para ustedes. Mis planes y propósitos con ustedes no han terminado. Todavía hay algo que yo quiero hacer con los seres humanos. El plan original de Dios, que los seres humanos fuesen su imagen y semejanza, se va a cumplir. Todavía Dios está empeñado y ha hecho, mis hermanos, ha hecho lo indescriptible para cumplir su plan con nosotros, que somos tan pecadores como cada uno de nosotros sabemos
que lo somos. Pero volviendo al tema, al hilo del punto de la muerte física, vemos que aunque el hombre en ese momento no volvió inmediatamente al polvo de la tierra, hay una razón para ello. Dios quería dar al hombre la oportunidad de redención. Si Dios quita la vida física al hombre en ese momento, el ser humano estaría toda la eternidad separado de Dios. Dios quería dar al hombre una oportunidad, ¿cierto?, de redención. Dios quería trabajar con el ser humano para que el ser humano volviera a estar en comunión con Él. Pero a pesar de que el hombre no murió físicamente de manera instantánea, sí podemos ver que la física, la parte material del hombre, sí se vio afectada en muchas maneras. Y no solamente el cuerpo humano, sino la naturaleza en general se vio afectada por las decisiones del ser humano. Vimos que la naturaleza cayó bajo maldición. Ahora la naturaleza iba a producir cardos y espinos al ser humano. Vimos también que el hombre, la mujer iba a experimentar mucho dolor en sus preñeces, en sus partos. ¿Se cumple eso, mis hermanas? Sí, ¿verdad? Se ha cumplido hasta el día de hoy, la palabra de Dios se cumple. Y también dice la palabra del Señor que el hombre iba a tener un trabajo penoso. Anteriormente, recordemos, el trabajo es una bendición, es un regalo de Dios. Dios no hizo el trabajo como un castigo. Pero ahora que el pecado se ha introducido en el mundo y que la tierra está bajo maldición por causa del pecado, el trabajo del ser humano va a ser un trabajo penoso. El hombre tiene que esforzarse muchísimo para que la tierra produzca el fruto con el cual el ser humano va a recibir el sustento y el alimento que necesita. También encontramos aquí, mis hermanos, que aunque el hombre quiso transferir la culpa a la mujer, el varón me refiero a Adán, quiso transferir la culpa a la mujer y transferir la culpa a Dios por su desobediencia, Dios también confronta el corazón del ser humano recordándole que no es por culpa de Dios que el pecado entró en el mundo y no es por culpa de Dios que ahora la tierra está bajo maldición, sino que dice la palabra que ahora la tierra será maldita por tu causa, ¿cierto? Por tu causa. Adán, eres el responsable de que esto haya sucedido de esta manera. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere que el corazón del hombre sea confrontado con la realidad de su pecado. Sin esa confrontación no se produce el arrepentimiento. Y sin el arrepentimiento no hay oportunidad de salvación. Solo un corazón verdaderamente arrepentido puede tener acceso a la gracia y la misericordia de Dios. No porque Dios reserve su gracia. La gracia de Dios está disponible para absolutamente todos los seres humanos. Pero los seres humanos sin arrepentimiento no alcanzan esa gracia. Está ahí disponible, Dios la ofrece. Dios tuvo que hacer nada más y nada menos, aquí me adelanto un poquito, pero es algo importante que creo que debemos tener en cuenta. Dios estuvo dispuesto nada más y nada menos que a descender de su trono, ¿verdad?, para traer salvación a los seres humanos. La salvación de Dios está más que accesible y disponible para todo hombre, pero es necesario el reconocimiento de nuestras culpas, el reconocimiento de nuestros pecados, para que podamos tener acceso a esa bendición. No por causa de Dios, sino por causa de la dureza de nuestro propio corazón. Pero bueno, volviendo al hilo principal, a pesar de este panorama tan desalentador que nosotros encontramos en el jardín del Edén, imaginémonos o tratemos de imaginarlo por un momento. Yo sé que no es igual, pero tratemos de imaginarlo por un momento, estar en el jardín, ser conscientes de que hemos desobedecido a nuestro Creador. De repente escuchamos la voz de Dios allí en el jardín llamándonos para nuestra conversación regular. Y sabemos que hemos hecho algo terrible, con lo cual hemos ofendido a nuestro Creador. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva en ese momento? Lo mismo que habríamos hecho cualquiera de nosotros, ¿verdad? Se escondieron.
se escondieron del Creador, huyeron al escuchar la voz del Señor. Anteriormente habrían corrido al encuentro del Señor cuando escucharon su voz, pero ahora corren porque tienen miedo. ¿Qué debería hacer Dios en este momento entonces? ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Cuál va a ser la respuesta que Dios va a dar al ver al hombre en una condición tan diferente a la que Él los había puesto en el principio? Aquí, mis hermanos, vamos a encontrar, contrario a lo que es la filosofía humana, la manera de actuar de los seres humanos, vamos a encontrar a un Dios que es paciente, un Dios que es generoso y un Dios que es amor. Este texto nos hemos enfocado antes en el hombre y todo lo que pasó, pero ahora quisiera que pensáramos por un momento en Dios y lo que Dios nos demuestra a través de la historia que encontramos aquí. Encontramos a un Dios paciente, un Dios generoso. Todas estas cosas en realidad las podríamos resumir diciendo simplemente que Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo podemos nosotros apreciar el amor de Dios en este contexto y momento? Bueno, Dios había sido traicionado. La confianza que Dios había depositado en los seres humanos para que ellos fueran los administradores de su creación ha sido rota. Los seres humanos tenían una elección. Vamos a escoger obedecer a nuestro Creador, comiendo del árbol de la vida y de todo lo demás que Dios puso en el jardín, o por el contrario vamos a tomar la decisión de independizar nuestra voluntad de la voluntad del Creador. Y la decisión ya la conocemos todos. Ellos decidieron desobedecer a su Creador. ¿Quién les había dado a los seres humanos todas las cosas? Su Creador. Pero ellos decidieron desobedecer a su Creador. Pero Dios, a pesar de todas estas cosas, viene para decirle al ser humano, a través de actos específicos, viene para decirle al ser humano, yo aún te amo. Aquí no aparece la palabra amor en ninguna parte del texto de Génesis capítulo 3. No aparece escrita, pero se evidencia en todos los actos divinos. El amor se evidencia en cada cosa que Dios hace en este pasaje. Y vamos a ver algunas cosas que nos muestra el pasaje que nos evidencian el amor incomparable, inagotable de nuestro Dios. La primera de todas estas cosas es que Dios busca al ser humano. La primera forma en que el amor de Dios se evidencia en este pasaje es en el hecho de que Dios busca al ser humano. Dios busca al ser humano. El ser humano estaba sumido en su culpabilidad, su miedo y su autojustificación. Pero a pesar de ese pecado, a pesar de su traición, a pesar de que ahora el ser humano tiene una condición de pecado que Dios es santo, ¿verdad? No solo es amor, Dios es santo. Pero ahora el ser humano está en una condición de pecado que es completamente opuesta a la santidad del Creador. Pero aún así Dios viene al jardín para tener un encuentro con ese ser humano que lo ha desobedecido. Dice Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Así que, mis hermanos, Dios es quien busca a los seres humanos. A veces escuchamos la frase, cuando yo busqué a Dios, ¿cierto? Y en un sentido nosotros podríamos decir, sí, buscamos, tratamos de saber de Él, de encontrarle. Pero, mis hermanos, la verdad es que por encima de todo eso, el primero en acercarse a nosotros siempre es Dios. Él viene a nosotros cuando nosotros nos encontramos sumidos en la miseria de nuestros pecados, en la inmundicia de nuestros corazones, y viene para ofrecernos promesas y para darnos provisiones
de vida eterna. Sin la intención de Dios de rescatar a los seres humanos estaríamos completamente perdidos y sin esperanza. Si Dios no viniera por nosotros, estaríamos completamente perdidos y sin esperanza. No tendríamos a dónde ir. ¿A dónde vamos a buscar nosotros a Dios? ¿Quién de nosotros puede subir al cielo para ir en busca de Dios? Absolutamente nadie. Dios desciende para acercarse a nosotros en medio de la condición de pecado en la cual cada uno de nosotros estamos. Es Dios quien viene para buscarnos cuando nosotros hemos pecado. Cuando pecamos, tenemos la tendencia a alejarnos de Él por diferentes razones. Porque queremos seguir pecando, porque nos da miedo de Dios, porque no queremos arrepentirnos, porque nos avergonzamos unos de otros, unos hacia los otros, lo que sea. Cuando hemos pecado, tenemos la tendencia a alejarnos de Dios. Pero lo que Dios desea, mis hermanos, es que le recibamos cuando Él se aproxima a nosotros y viene para buscarnos y llamarnos, para que tengamos nuevamente un encuentro con Él. Lo que debería suceder entonces es que el ser humano no debería rechazar a su Creador, debería recibir de Él la bendición que Dios viene a traer. Entonces, la primera forma en que encontramos el amor de Dios es en la búsqueda del hombre. Dios busca al hombre y lo hace con insistencia. Porque, entre otras cosas, los seres humanos corremos muchísimo de Dios. ¿Quién de nosotros puso su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador en el primer momento que escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién de nosotros, al escuchar el mensaje de salvación, el llamado al arrepentimiento, inmediatamente corrimos a Dios y dijimos: sí, Señor? Tuvo Dios que por tiempos en nuestra vida hablarnos, buscarnos, hablar a nuestros corazones, inquietarnos, para que finalmente nosotros pudiésemos acceder a ese momento en el cual tuvimos ese encuentro final con Dios, en el que hubo arrepentimiento, fe, y Dios trajo a nuestras vidas el perdón de nuestros pecados. Así que Dios nos muestra su amor en el hecho de que Dios busca al hombre, desciende para venir al encuentro del ser humano. La segunda cosa, y esto mencionaba un poquito de ello el domingo anterior, hace 15 días, pero la segunda cosa que encontramos aquí que nos muestra el amor infinito de Dios es el hecho de que Dios da la promesa de un vencedor. En el mismo momento, imagínense eso, en el mismo momento en que el ser humano ha pecado contra Dios, Dios le hace al ser humano la promesa de que Él va a enviar un vencedor que va a resolver todo el desastre que ocurrió allí en el jardín del Edén. Esta, mis hermanos, en realidad, si nos ponemos un poco más estrictos, por un lado es una sentencia para la serpiente. Aquí Dios está anunciando de antemano el final de la serpiente, debido a lo que hizo en el jardín del Edén al engañar a los seres humanos. Pero a su vez que da una sentencia a la serpiente, Dios también hace una promesa para la mujer y para el varón en relación con la redención, el rescate que ellos necesitan. Esta es una promesa de liberación. ¿Por qué necesitamos una promesa de liberación allí en Génesis capítulo 3? Porque recordemos que a partir de ese momento el mundo y los seres humanos quedaron bajo la potestad del adversario, de Satanás, de la serpiente astuta. Decía uno de los textos que leímos anteriormente que nosotros somos de Dios los creyentes, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo la potestad de Satanás. Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, debido al pecado, el ser humano quedó bajo la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás, de la serpiente astuta. Debido a su pecado, el hombre que antes había sido hecho por Dios Señor de la creación, ahora se había convertido en un esclavo de Satanás
y del reino de las tinieblas que Satanás había empezado en ese momento. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, Juan 8, 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando Jesús dijo estas palabras a los fariseos, esto es del Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo esta palabra a los fariseos, ellos se ofendieron mucho. Ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿cierto? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús les recuerda, todo el que hace pecado, el que practica el pecado, es un esclavo del pecado. Cuando el ser humano independizó su voluntad de Dios, cuando el ser humano comió del fruto del árbol, cuando el ser humano pecó contra Dios, ese estado de Señor de la creación, ahora se convirtió el ser humano en un esclavo de Satanás, esclavo de la muerte, esclavo del pecado. Así que Dios aquí hace la promesa de un libertador, un vencedor, que viene para librar al ser humano de la esclavitud en la cual el ser humano había caído. Ahora, yo sé que puede sonar también muy difícil, pero ninguno de nosotros puede librarse por sí mismo de la esclavitud del pecado. Absolutamente ninguno de nosotros. Todos nosotros hemos pecado y debido a nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, por supuesto. Todos hemos pecado y debido a ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ninguno puede resolver el problema de su pecado por sí mismo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema de nuestro pecado? Hoy en día los seres humanos se han inventado una serie de soluciones para el problema del pecado. Vamos a resolverlo haciendo penitencia. Hacemos una semana de penitencia. Cogemos un látigo y nos azotamos con fuerza la espalda porque de esa forma vamos a quitar el pecado. Pero el pecado es algo espiritual que está arraigado en el corazón de los seres humanos. No lo podemos quitar con ese tipo de herramientas. Vamos a ir a bañarnos, como dicen en algunas religiones, en el río Ganges, que es el río más sagrado. Allá nos metemos, hacemos un chaplundún y después que salgamos del río vamos a estar completamente limpios de nuestro pecado. El jabón, el detergente, el Clorox no pueden quitar el problema de nuestro pecado, porque el problema de nuestro pecado es algo espiritual, arraigado. No tenemos el poder, nosotros los seres humanos, para librarnos de nuestra condición de pecado. Para todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón, el pecado domina en su vida, es su Señor, es su amo. Y es una verdad incómoda, pero es una verdad. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y nunca vamos a tener libertad hasta que reconozcamos esa verdad de la palabra del Señor. Entonces, en medio de esta situación en la que el ser humano se ha esclavizado a sí mismo, al pecado, a la muerte y a Satanás, encontramos la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa que Dios hace en toda la Biblia en relación con un vencedor que iba a resolver el desastre del jardín del Edén. ¿Qué significan estas palabras que acabamos de leer que pueden sonar un poco confusas? Enemistad, simiente, calcañar. ¿Qué significan estas palabras? Vamos a tratar de aclararlas un poquito más. Aquí tenemos entonces la sentencia para la serpiente. A la serpiente le esperaba, de acuerdo a esa promesa tan antigua, una derrota final y definitiva. Su cabeza iba a ser aplastada. La serpiente tuvo una victoria en el jardín del Edén. Engañó a la mujer dio de comer al hombre y el hombre quedó bajo su potestad. Tuvo una victoria allí en el jardín del Edén. Pero un día esa serpiente iba a ser destruida, derrotada,
mientras alguien iba a aplastar su cabeza. Va a producirse una enemistad, dice aquí el pasaje, entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La palabra simiente significa hijo, descendencia. Así que aquí se está anunciando un hijo o un descendiente de la mujer. Un hijo o un descendiente de la mujer es un ser humano, ¿verdad? Que viene de la mujer y que va a ser, según lo que dice el texto, quien va a herir a la serpiente en la cabeza. Va a aplastar la cabeza de la serpiente. Bueno, allí también se habla de una simiente de la serpiente. ¿Qué es la simiente de la serpiente? También se podría decir todos los hijos de la serpiente. ¿Quiénes son esos hijos de la serpiente? Bueno, básicamente vamos a encontrar en la Biblia que a partir de este momento es como que se producen dos descendencias. Los creyentes que esperan el cumplimiento de la promesa de Dios, y dentro de ese grupo vendrá un descendiente especial que va a derrotar a la serpiente, pero también hay unos hijos de la serpiente. Son todos aquellos seres humanos que están bajo la potestad de las tinieblas. De eso también habló el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo explicó. Cuando estaban allí con los fariseos, con los judíos, cuando el Señor dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Ustedes lo pueden leer un poco con más detalle en Juan capítulo 8. Jesús le dijo a ciertas personas, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Él ha sido un homicida, un asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Cada vez que Satanás habla de lo que procede de su propio corazón. Todo lo que procede de Satanás es mentira y engaño. La simiente de Satanás quería matar al Hijo de Dios, ¿verdad? A la simiente de la mujer. Vamos a ampliar esto un poquito más adelante, cuando lleguemos con el favor de Dios a ese momento. Pero lo que quiero que tengamos o que entendamos de este pasaje, principalmente el día de hoy, es que Dios prometió que un hijo de la mujer, se refiere a un ser humano vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Un ser humano se dejó engañar y se dejó dominar por la serpiente. Dios va a traer redención a través de un ser humano que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a traer victoria. Un ser humano permitió que el pecado y la muerte dominaran en el mundo. Un ser humano va a traer vida y redención y salvación y libertad para todos aquellos que confíen en la promesa de nuestro Dios. Un ser humano trajo el desastre, otro ser humano traerá la vida, la libertad y la redención para todos nosotros. Bien, hemos visto hasta ahora dos cosas a través de las cuales Dios nos muestra su amor. La primera, Dios busca al hombre para rescatarlo. La segunda, Dios hace la promesa de un vencedor, libertador, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. La tercera forma en la que Dios nos muestra su amor, y esta va a parecer quizá un poquito extraña, pero la tercera forma en la que Dios nos muestra su amor es a través de las consecuencias del pecado. Cuando el ser humano pecó allí en el jardín del Edén, inmediatamente experimentaron las consecuencias de su pecado. Mis hermanos, las consecuencias que experimentamos cuando pecamos contra Dios son una muestra del inagotable amor de Dios por nosotros. Ese dolor, y permítanme colocar el siguiente ejemplo, ese dolor que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando acercamos nuestra mano al fuego. Hay una llama ahí intensa en algún lugar y nosotros acercamos nuestra mano al fuego y sentimos ese dolor, ¿cierto? Esa sensación en nuestra mano. ¿Qué hace o qué produce o en qué nos ayuda a nosotros eso? Eso es una bendición. Ese dolor es una bendición. ¿En qué nos ayuda a nosotros eso? En que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo es peligroso y que inmediatamente alejemos nuestra mano de allí. Nos damos cuenta de que corremos peligro
al tener nuestras manos en ese lugar. El fuego puede ser algo muy destructivo. Un fuego intenso puede incluso calcinarnos una mano o hasta nuestro propio cuerpo por entero. Pero ese dolor nos permite darnos cuenta de que estamos acercándonos ante algo que puede ser dañino o peligroso para nuestra vida. Hay una enfermedad que se llama insensibilidad congénita al dolor. Es una enfermedad, según lo que investigaba, que es muy rara en el mundo. No muchas personas padecen de esto. Y quienes lo padecen desde el momento de su nacimiento. Esta enfermedad se trata de una condición congénita. Congénita, según el artículo que leí, significa presente al nacer, en que no se puede percibir dolor físico. Las señales y síntomas pueden incluir heridas, moretones, huesos rotos y otros problemas de salud que pueden pasar desapercibidos debido a la falta de conciencia del dolor. Una persona se fractura una pierna y puede seguir como si no pasara nada porque no es su organismo no le indica que algo ha pasado, no experimenta el dolor por lo que ha sucedido en ese momento. Y claro, un hueso fracturado va a seguir haciendo más daño en el lugar donde esté si no se atiende a tiempo y si no se toman las medidas correctivas para ese hueso fracturado. Las personas que sufren de este problema a veces dañan su propio cuerpo sin darse cuenta. Con sus dientes se lastiman la boca y se hieren y no son conscientes de que algo les está dañando, les está afectando. ¿Por qué? Porque son insensibles, porque no experimentan dolor por lo que está sucediendo. Para esta enfermedad no existe ningún tratamiento y frecuentemente ocurre la muerte a edades tempranas de la vida debido a que las personas que sufren de esto no son plenamente conscientes de los peligros que enfrentan. Entonces, el dolor en un mundo caído es un regalo de parte del Señor. El dolor nos recuerda que hay algo que no está bien, hay algo que en este mundo no funciona como debería funcionar. No solamente me refiero al dolor físico, me refiero también al dolor espiritual, ¿cierto? Cuando sentimos pena, pesar, angustia en nuestros corazones. Todo eso son cosas que Dios ha puesto en nuestras conciencias, en nuestras mentes, que nos ayudan a darnos cuenta de que no estamos bien. No estamos bien, hay algo mal en nuestras vidas, hay pecado en nuestros corazones, hay una conciencia llena de culpabilidad en nuestros corazones. Las consecuencias físicas o espirituales que los seres humanos experimentaron ahí fueron una muestra de la misericordia, de la gracia y del amor de nuestro Dios para los seres humanos. Dios quería que ellos supieran que ellos no estaban bien estando lejos de su Creador. La verdadera vida, el verdadero gozo, el verdadero deleite de los seres humanos es tener comunión con el Creador. Cuando no tenemos comunión con nuestro Creador, las cosas no están bien, no están bien. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros muchas evidencias externas o internas que nos muestran las cosas no están bien. Tú me necesitas a tu Creador, necesitas ser restaurado a una relación de comunión conmigo. Así que esas consecuencias están allí para mostrarnos el amor de Dios e invitarnos a regresar prontamente, rápidamente, urgentemente a la relación y comunión con nuestro Dios. Mis hermanos, aunque esta enfermedad que he mencionado, que como digo es una enfermedad muy rara, la padecen muy pocas personas en el mundo, pero aunque esta enfermedad es algo grave, es algo delicado, algo dañino para el ser humano, no se compara con la enfermedad del pecado. El pecado es peor que un cáncer. Un cáncer físico nos quita la vida física, ¿verdad? Nos puede enviar a la tumba. Pero para los que creen en Cristo hay solución. Pero mis hermanos, el pecado nos destruye para siempre. El pecado nos quita la posibilidad de que nosotros podamos tener comunión con este Dios tan amoroso, tan generoso
que tiene planes tan preciosos para nuestra vida. El pecado nos envía a una muerte eterna, a una condenación eterna, separados de nuestro Dios. Así que el pecado no es algo sin importancia, no es algo con lo que podamos jugar. Es la primera enfermedad a la que tenemos que prestar atención en nuestras vidas. Decía que esta enfermedad no tiene ningún tratamiento, pero por la gracia de Dios el pecado puede ser tratado y resuelto, porque Dios ha hecho una provisión más que abundante para resolver el problema del pecado de los seres humanos. Entonces las consecuencias nos advierten, las consecuencias nos protegen, las consecuencias nos invitan a volver rápidamente a nuestro Dios, las consecuencias nos recuerdan que no podemos practicar el pecado y todo va a estar bien, las consecuencias nos recuerdan que el pecado es como un fuego destructivo, que si nos acercamos a él puede quemarnos y dañarnos. Las consecuencias nos muestran todas esas cosas. Y Dios lo hace prontamente para que nosotros nos alejemos de aquello destructivo en lo que estamos andando y lo busquemos con todo nuestro corazón. Dice Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego o pronto sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Voy a leerlo una vez más. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, ahí luego significaría pronto, por cuanto no se ejecuta pronto sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay consecuencias por nuestras malas acciones, los seres humanos sentimos la libertad para seguir pecando. Cuando no vemos las consecuencias de nuestro mal obrar, entonces sentimos libertad para seguir haciendo las cosas que están mal. Pero gracias al Señor que Él nos da advertencias de bendición para nuestra vida. Y Dios quiere que creamos esas advertencias, mis hermanos. Cuando Dios dice, el día que comas del árbol ciertamente morirás, Dios quiere que prestemos atención a lo que Él nos está diciendo. Porque si nosotros traspasamos la palabra de Dios, vamos a experimentar las consecuencias que Dios quería evitarnos a cada uno de nosotros. Pero aún así, esas consecuencias están ahí para mostrarnos el amor y la gracia de Dios en favor de cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos muestra su amor al buscarnos, Dios nos muestra su amor a través de la promesa de un vencedor, Dios nos muestra su amor a través de las consecuencias que experimentamos cuando hemos pecado. La siguiente cosa que encontramos aquí es que Dios mostró su amor a los seres humanos a través de la provisión de vestiduras. La provisión de vestiduras. Dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios en ese momento pudo haber quitado la vida física de los seres humanos. ¿Pudo haberlo hecho Dios? Si hubiese querido, estaba en todo el derecho para hacerlo. Nuestro Dios es un Dios de justicia y de santidad. Y el ser humano merecía la muerte debido a su desobediencia. Si Dios hubiese querido, podría haber enviado al ser humano a la condenación para siempre. Podría haberlo hecho. Dios es justo. Y era la sentencia por la desobediencia. Sin embargo, en lugar de eso, Dios hizo para los seres humanos unas vestiduras. Si en ese momento el ser humano muere, no tendría oportunidad de salvación. Así que Dios hizo una provisión especial para que el ser humano no tuviese que experimentar la muerte física en ese momento. Bueno, esta frase, hizo Dios túnicas de pieles y los vistió, podría pasar desapercibida, porque es una frase breve que encontramos ahí en el texto, y a veces hacemos la lectura y no siempre prestamos atención a esos pequeños detalles. Pero en la palabra de Dios, mis hermanos, nada está simplemente porque sí. Cada cosa que la palabra de Dios nos presenta tiene la intención de comunicarnos, revelarnos algo que Dios quiere que atesoremos en nuestros corazones. Los seres humanos, antes de esto, si leemos allí en el versículo
7, encontramos que cuando ellos pecaron, dice la palabra, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál fue la reacción de los seres humanos cuando fueron conscientes de su pecado y de su desnudez? Dijeron, tenemos que cubrirla de alguna manera, ¿cierto? Tenemos que tapar esto que hemos hecho. Ellos fueron conscientes de que estaban desnudos. Eso traía para ellos un montón de situaciones en su mente. Ahora el ser humano dice, tenemos que tapar esto, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Hicieron un vestido, digámoslo así, un traje. No tenemos el diseño que ellos fabricaron en ese momento, pero básicamente utilizaron materiales que tenían a su alcance. Tomaron hojas del huerto, las arrancaron, hojas que estaban tan muertas como ellos, ¿cierto? Las arrancaron, se taparon con esas hojas de alguna manera, no sabemos qué tanto se taparon, qué tanto no. Uno a veces ve las representaciones gráficas y es simplemente como una especie de taparrabos, pero no sabemos exactamente qué fue lo que ellos fabricaron en ese momento. Sin embargo, independientemente de la manera como ellos lo fabricaron, lo que sí tenemos claro es que para Dios esa vestidura fabricada por los seres humanos de hojas de higuera era inaceptable, era insuficiente, no era una vestidura apropiada para cubrir el problema de la desnudez física que los seres humanos tenían en ese momento. No era una vestidura apropiada para Dios. Entonces lo que Dios hace es proveer una vestidura que desde la perspectiva de Dios es la vestidura apropiada que los seres humanos necesitan. Recordemos que hemos hecho un poco de énfasis en eso, ¿cierto? Al decir que una cosa es la manera como Dios ve las cosas. Cuando Dios hizo las cosas de la creación, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno en gran manera, pero luego la mujer cuando comió del fruto del árbol, vio que el árbol era bueno para comer cuando Dios había dicho que no era de esa manera. Entonces es como que de alguna forma la voluntad, la percepción del hombre compite con la voluntad y la determinación que solo le pertenece a Dios de indicar lo que es bueno y lo que no lo es. Así que los seres humanos se fabricaron estas hojas, se cubrieron con ellas y pensaron, esto es suficiente, esto está bien. Pero Dios dijo, inaceptable. Esas vestiduras no son vestiduras apropiadas. Y Dios proveyó para el ser humano una vestidura apropiada para él. ¿Qué tuvo que hacer Dios para proveerle a los seres humanos estas vestiduras? Dios tuvo que hacer un sacrificio. Dios tuvo que tomar una o dos, no sabemos cuánto porque el texto bíblico no nos da esos detalles, pero Dios tuvo que tomar uno o dos o quizá más animales y con esos animales tomar las pieles de esos animales para fabricar las vestiduras que los seres humanos necesitaban para cubrir un problema físico, ¿cierto? El problema de su desnudez. Esas vestiduras, como eran vestiduras de pieles, implicaron que Dios tuvo que sacrificar esos animalitos. Eran uno o más animales inocentes. Esos animalitos no habían hecho absolutamente nada. No tenían culpa o responsabilidad por las acciones de Adán y Eva. Esos animalitos eran completamente inocentes. Pero Dios, que no quiere la muerte del hombre, Dios que no quiere que el hombre se pierda para siempre, Dios que quiere tener comunión con los seres humanos, estuvo dispuesto a sacrificar esas dos criaturas inocentes para que esas criaturas inocentes proveyeran lo que los seres humanos necesitaban en ese momento. Y eso para nosotros nos provee un modelo que se sigue a lo largo de toda la Biblia. Este es el origen de los sacrificios. El primer sacrificio que se hizo en toda la historia de la Biblia fue el sacrificio de estas dos criaturitas, estos dos animalitos que proveyeron las vestiduras para los seres humanos. Esto se conoce como el principio de la sustitución. Cuando el pecador que merece la muerte no experimenta la muerte en sí mismo, sino que esa muerte es tomada, es recibida, es pagada
por una víctima inocente. Entonces, el animalito inocente, que no ha hecho nada malo, perdón que insista tanto en esto, pero es que la criatura no ha hecho nada malo, tiene que morir por el pecado del culpable. El culpable merece morir, la paga del pecado es muerte, pero esta criatura inocente, esta víctima inocente, va a recibir la muerte para que Dios pueda tener misericordia de esos seres humanos. Y de esta manera, dice la palabra de Dios que Él los cubrió a los seres humanos o vistió a los seres humanos con estas vestiduras apropiadas. Y aquí debemos hacer una pequeña aclaración. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros podemos llegar a confundir estas dos palabras, cubrir y encubrir, pero son dos cosas totalmente diferentes, diametralmente diferentes. Cubrir el pecado viene de Dios. Dios es quien cubre el pecado de los seres humanos. Encubrir el pecado viene de los hombres, es la iniciativa de los seres humanos, ¿cierto? Dios proveyó las vestiduras para cubrir la desnudez de los seres humanos, pero los seres humanos encubrieron su pecado tapándose con hojitas de higuera. El pecado se cubre, no se encubre, el pecado se cubre con las vestiduras adecuadas provistas por Dios. El hombre encubre su pecado cuando lo oculta detrás de hojas de higuera, mediante sus propios esfuerzos humanos, como hace un momento daba algunos ejemplos, los seres humanos intentando resolver por nosotros mismos el problema de nuestro pecado. ¿Y cómo nos ha ido con eso? Bastante mal, ¿cierto? No tenemos una solución. Tenemos excelentísimas ideas, los seres humanos. ¿Qué idea tan genial que se les ocurrió a Adán y Eva en el jardín del Edén? Vamos a tapar esto con hojas de higuera. Y de la misma manera, los seres humanos seguimos haciendo lo mismo. Vamos a tapar nuestro pecado detrás de una fachada hermosa. Pero solo Dios puede cubrir verdaderamente el pecado. Esa tapadera que nosotros los seres humanos nos fabricamos a nosotros mismos no es aceptable ante los ojos de nuestro Dios. Dios dice: yo voy a proveer la verdadera cubierta para el problema del pecado de los seres humanos. Entonces, el pecado se cubre con las vestiduras adecuadas provistas por Dios, pero el hombre encubre su pecado cuando lo oculta detrás de hojas de higueras, mediante sus esfuerzos humanos, cuando se aleja escondiéndose del Creador, allá en medio de los matorrales el hombre va para que Dios no lo encuentre, cuando a través de diferentes métodos y maneras nos esforzamos por transferir nuestra culpabilidad a otros y no aceptamos nuestra propia responsabilidad en cuanto a nuestro pecado. También cubrir el pecado significa que la deuda del pecado debe ser cancelada en su totalidad, que alguien tiene que sufrir la muerte por ese pecado. Mis hermanos, Dios no trata con el pecado simplemente ignorándolo, haciendo el de la vista gorda. Vamos a resolver el problema del pecado de los seres humanos, dice Dios. ¿Saben qué? Hagamos de cuenta como que no hay ningún pecado. Y sin Saladín se acabó. Así resolvemos el problema. Pero no funciona de esa manera. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios no cubrió el pecado de Adán y Eva ignorando que había pasado algo, diciendo: no, aquí no ha pasado nada, todo está absolutamente bien. Dios cubrió el pecado de los seres humanos tratando con ese pecado. ¿Y cómo trató Dios con el pecado? Dios tomó a esas criaturitas inocentes y derramó la sangre de esas criaturas inocentes para proveer las vestiduras que los seres humanos necesitaban. De la misma manera, el pecado nuestro, de toda la humanidad, no simplemente va a ser ignorado por Dios. Dios tuvo que hacer algo radical, algo terrible, para poder proveer para los seres humanos la salvación que los seres humanos tanto necesitamos. Dios no nos va a cobrar ese pecado, la muerte que nuestros pecados merecen. Dios no nos la va a cobrar a nosotros. No somos nosotros quienes tenemos que cancelar ahora esa deuda. Dios dijo: yo voy a cancelar la deuda. Yo voy a hacer la provisión que los seres humanos necesitan
para que la deuda quede completamente cancelada. Dios proveyó, ¿cierto? Estamos hablando aquí de un pasado cuando todavía no había sucedido, pero en verdad Dios ya ha provisto un sacrificio para limpiar el pecado de los seres humanos. Sin ese sacrificio, mis hermanos, no podría haber perdón ni remisión de los pecados. No funciona como que yo simplemente me arrepiento y ya no. Si Dios no ofrece el sacrificio de un cordero inocente por el pecado de los seres humanos, no habría oportunidad para el perdón, para el arrepentimiento, ni para la fe. Creo que todos nosotros sabemos quién es ese sacrificio, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Él, el cordero inocente, tomó el lugar de los pecadores. Y nosotros merecíamos morir y ser condenados, pero Él murió en nuestro lugar y fue condenado a la muerte de cruz para proveer para nosotros la vestidura de la salvación que necesitamos. Cubrir el pecado entonces es perdonarlo y resolverlo para siempre. Encubrir el pecado es ocultarlo temporalmente y sin darle ninguna solución. Pero Dios no quiere encubrir nuestro pecado, ¿verdad? Dios quiere cubrirlo con su gracia, con su amor y con su misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de nosotros? Que reconozcamos nuestro pecado, que lo confesemos delante de Él, que nos acojamos a su misericordia y en Dios vamos a encontrar un Dios suficientemente perdonador y lleno de gracia para todos y cada uno de nosotros. La última muestra del amor de Dios que encontramos aquí en el Jardín del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 22 en adelante. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el último acto de amor que nosotros vemos aquí, en el momento mismo del pecado, es la expulsión de los seres humanos del huerto de Edén. Y de pronto ustedes dirán, eso también está rarísimo, ¿cierto? ¿Cómo así que expulsarlos del jardín del Edén es una muestra del amor y de la gracia de nuestro Dios? Absolutamente. Es como hace un momentico que hablábamos de las consecuencias. Las consecuencias nos mantienen alejados del pecado o nos recuerdan que el pecado es peligroso, es destructivo. Bueno, Dios sacó del jardín a los seres humanos y podríamos decir, eso es un acto de justicia divina. Y es cierto, ahí se manifiesta la justicia de Dios. Podemos aprender también de esto que Dios es santo. Dios santo no puede habitar con un ser humano pecador, y eso también es verdad. Podemos ver la justicia y la santidad de Dios en el acto de expulsar a los seres humanos del jardín. Sin embargo, mis hermanos, aquí también podemos ver el amor de Dios con mucha claridad, si observamos con atención. ¿Cómo Dios muestra su amor en el hecho de que Él expulsó a los seres humanos del jardín del Edén? Nos lo muestra, mis hermanos, en el hecho de que de esta manera Dios estaba evitando que el ser humano comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en esa condición de pecado. ¿Qué pasaría aquí pensemos por un momento, ¿qué pasaría si el ser humano, después de estar en esta condición de pecado delante del Señor, sin que el sacrificio sustituto perfecto por sus pecados sea ofrecido aún? Este sacrificio de un animal es una solución material temporal. En verdad los animales, y simbólica, ¿no? En verdad los animales no pueden quitar el pecado de los seres humanos. Dios estaba demostrando, a través de lo que pasó allá con las vestiduras, Dios estaba demostrando lo que un día iba a hacer, al proveer un sacrificio final y definitivo para quitar el pecado de los seres humanos.
Pero ¿qué pasaría si los seres humanos, aún en su condición de pecado, estos seres humanos comen del árbol de la vida? Dice la palabra de Dios que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Básicamente lo que sucedería es que el ser humano tendría una vida larga, para siempre, según lo que leemos aquí, pero en una condición de pecado. Un mundo contaminado siempre por el pecado. Miren, los seres humanos que vamos a encontrar más adelantico, ahí en capítulo 4, 5 y hasta el capítulo 6, eran seres humanos que tenían una vida muy larga. Adán vivió 930 y pico de años. Matusalén, el hombre que vivió la vida más larga que se registra en la Biblia, 975. Bueno, creo que son 969, si no recuerdo mal. Pero ahí quedo un poco con la duda. Si alguien puede confirmarnos y nos hace el favor, le agradezco. Pero vidas tan largas. ¿Saben? Llega un momento en la historia de la Biblia cuando incluso los hombres de Dios, los creyentes, que esperan el cumplimiento de las promesas de Dios, ansían en su corazón una liberación. Cuando el padre de Noé, que se llamaba Lamé, tuvo a su bebé, a su hijo, el padre de Noé lo tomó en sus brazos y dijo: tú te vas a llamar Noé, que significa descanso. Y el padre dijo: porque tú vas a traernos descanso a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, que esta vida larga, nosotros podríamos decir: Señor, yo quiero vivir 1000 años. Vivir 1000 años en un mundo lleno de injusticia, maldad y pecado, ¿en serio queremos o anhelamos eso? Yo pensaría que no. Gracias a Dios, porque Él nos da el descanso de la tierra que está bajo la maldición del pecado. Pero mis hermanos, el resultado de esto habría sido una larga vida alejados de Dios, sin oportunidad de redención. Así que cuando Dios sacó a los seres humanos del jardín, Dios les estaba diciendo: te amo. Un día yo te voy a traer de vuelta a la comunión eterna conmigo, a mi presencia. Pero en este momento no te está permitido estar ante la santidad gloriosa de nuestro Dios. Dice el Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿En qué manera los seres humanos podremos volver nuevamente a ese huerto de las delicias para tener comunión eterna con nuestro Dios? Cuando todos nuestros pecados son borrados, limpiados, y cuando Dios trae una restauración plena a nuestras vidas. Así que aquí tenemos dos conclusiones, y con esto terminamos por el día de hoy. La primera conclusión es: si entre nosotros hay alguna persona que aún no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador, si no tiene la certeza en su vida de que sus pecados han sido perdonados, cubiertos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día en que puede tomar esa decisión. Recordar que no nos podemos salvar a nosotros mismos por ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer. Todos nuestros esfuerzos para salvarnos por nosotros mismos son hojas de higuera inaceptables ante los ojos de nuestro Dios. Solamente hay una manera en que podemos ser verdaderamente salvos, y es si recibimos de Dios la salvación que Él nos provee. Y esa salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que entregó su vida por nosotros en la cruz. Y la segunda aplicación es para nosotros que ya somos hijos de Dios. Esto también nos provee a nosotros una enseñanza muy valiosa cuando nosotros hemos pecado en contra de nuestro Dios. Una vez que llegamos a ser hijos de Dios, ya nunca más volvimos a pecar, ¿cierto? ¿No? Desafortunadamente le fallamos a nuestro Dios a través de distintas cosas en nuestra vida, y cada uno de nosotros, mis hermanos, sabemos cuáles son esas cosas con las que le hemos fallado a nuestro Dios. Quizá nosotros podemos entre nosotros poner una sonrisa, ¿cierto? Vernos muy lindos y muy simpáticos,
Pero mis hermanos, el Señor conoce la profundidad de nuestro ser. El Señor nos conoce íntimamente y al Señor no podemos ocultarle absolutamente nada. Nosotros, mis hermanos, en lugar de alejarnos de Dios, en lugar de permitir que el pecado que hemos cometido nos distancie de la comunión con Dios, de que nosotros de pronto ya no querramos leer la palabra o venir a la presencia de Dios en oración, porque nuestra conciencia está afectada por algo que nosotros hemos hecho en contra de Dios, la solución está siempre al alcance de nuestra mano. La solución es buscar el perdón y la misericordia de nuestro Dios. Y vuelvo al versículo de Proverbios 28 que leí hace un momento. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 1 que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es posible que algunas de las consecuencias de nuestro pecado permanecen. No siempre, mis hermanos, no siempre Dios quita las consecuencias de nuestro pecado inmediatamente. Es probable que si hemos pecado contra el Señor, haya consecuencias de eso que hemos hecho en contra de Dios. Pero lo que no puede pasar es que el pecado nos distancie, nos aleje para siempre de nuestro Dios. Que se mantenga en nuestras vidas una conciencia impura que nos aleje de la comunión con nuestro Dios. Lo que necesitamos hacer es correr a los brazos de nuestro Señor, porque Él insistentemente nos busca, pero necesitamos nosotros venir en humillación delante de nuestro Dios y reconocer delante de Él nuestras faltas para que el Señor nos limpie y nos purifique de todas nuestras inmundicias. Y si lo hacemos así, mis hermanos, encontraremos siempre en nuestro Dios un Dios misericordioso y perdonador. Y gracias a Dios por su amor inagotable. Espero, mis hermanos, que hayamos visto la diferencia y el contraste. Un hombre pecador, terriblemente pecador, pero también un Dios de infinito amor y misericordia para cada uno de nosotros.